Entonces nuestro título sería Intersecciones con los ejes. Las intersecciones con los ejes realmente solo hay que tener claro de qué le están hablando uno. O sea, no todas las curvas tienen intersecciones con los ejes, pero las que lo tienen es fácil averiguarlos. ¿Y cómo se hace? Bueno, básicamente cuando nosotros tenemos un plano cartesiano, y una curva cualquiera, digamos que tuviéramos esta curva, entonces ahí podemos ver que la curva está tocando a los ejes en varios puntos. Por ejemplo, acá, acá y acá. Los que tocan al eje X tiene la característica que la lleva al cero, porque está exactamente sobre el eje X. O sea que, por ejemplo, aquí tendría un valor X1, digamos, pero con Y igual a 0. Y este puede ser un X2 con Y igual a 0. Entonces, cuando uno quiere encontrar la intersección con los ejes X, ¿qué es lo que está haciendo? La Y igual a 0. Entonces, a la hora de hacer la Y igual a 0, entonces nos va a quedar una ecuación, ya sea lineal o cuadrática, las que hemos visto. Y la vamos a resolver. Y para el eje Y, ¿cuál serían las coordenadas del punto de intersección? 0,y, digamos 0,y1 la vamos a poner para puntualizar que es algún número en especial. Entonces aquí también, si yo quiero encontrar la intersección con el eje Y, lo que voy a hacer es que la X vale 0. Esto no es de aprendérselo de memoria, sino es una cuestión de interpretar, o sea, de entender. O sea, no hay nada que memorizarse ahí. Si usted recurre a la memoria, le va a costar mucho aprender matemáticas, porque matemáticas es cierto, algunas cosas son de memoria, pero otras son de entender. Entonces, mientras usted entiende las cosas, es todo mucho más fácil. Entonces, vamos a usar de guía la ecuación que tenemos aquí arriba. Vamos a encontrar la intersección de los ejes de esa curva. La curva inicialmente está dada por la expresión 1. Entonces vamos a poner como título hallar la intersección con los ejes de la curva y en este caso pues vamos a poner la ecuación de la curva que era x cuadrado más y cuadrado menos 16x más 12y. Y todo eso era igual a 0. Entonces vamos a comenzar con las intersecciones del eje X. Entonces para hallar las intersecciones con el eje X, ¿qué dije que era lo que teníamos que hacer? Hacer y igual a 0, eso es correcto. O sea, para encontrar intersecciones con el eje X sabemos que y es igual a 0. Y entonces al sustituir ese valor de 0 en la ecuación de arriba nos va a quedar que x cuadrado más 0 al cuadrado menos 16x más 12y, que también es 0, igual a 0. ¿Alguna duda de dónde salieron esos ceros? Si no hay duda, entonces nos va a quedar que x cuadrado menos 16x es igual a 0. Y aquí pues ya llegamos a terreno conocido. ¿Por qué? Porque esa es una ecuación de segundo grado, la cual la podemos factorizar, la podemos resolver por factorización, y eso nos quedaría x menos 16 igual a 0. Y como ya lo hicimos varias veces,
decimos que o x vale 0 o x menos 16 vale 0. En el caso del x menos 16, pues sumamos 16 en ambos lados de la ecuación. Con la intención, por supuesto, de eliminar este y nos queda solo la variable x sola igual a 16. Entonces, el conjunto de solución de la ecuación es igual a 16. Pero las intersecciones con el eje X también va a ser un conjunto. ¿Y quiénes van a ser los elementos de ese conjunto y las intersecciones? Entonces, tenemos primero por un lado, perdón, aquí me hizo falta alguien. Vamos a poner primero, sería 0 solo, y después 16. A veces aquí sería bueno seguirlo manteniendo para no olvidarlo como me estaba pasando a mí, pero ya estuvo. Entonces, las intersecciones, ¿qué son? Las intersecciones son puntos. Entonces, cuando x vale 0, la y ¿cuánto vale? 0. Y cuando la x vale 16, la y ¿cuánto vale? 0 también. Ese sería el conjunto de solución de las intersecciones con el eje X. Véanlo aquí en la figura de GeoGebra, que la figura de GeoGebra se mira mejor. Y se ve claramente que aquí está el primera intersección con el eje X y aquí está la otra intersección. ¿Verdad? Y se ve claramente que la primera es 0, 0 y la segunda es 16,0. Se ve claramente en la figura. Ahora nos hace falta encontrar las intersecciones con el eje Y. Hagamos las intersecciones con el eje Y entonces. Las intersecciones con el eje Y ¿cómo las vamos a encontrar? Las vamos a encontrar sustituyendo x igual a 0. Es cuando la x valga 0, lo sustituimos en la ecuación 1. Y es la que está aquí arriba. Vamos a copiar para hacerlo más fácil. Entonces nos va a quedar que 0 al cuadrado más y al cuadrado menos 16 veces 0 más 12 veces y es igual a 0. Los que son 0 se quedan como 0, y nos queda solamente y cuadrado más 12y es igual a 0. Aquí también lo podemos, es una ecuación de segundo grado y la vamos a resolver por factorización. Va a quedar que y es factor común de y más 12 y eso es igual a 0. Por lo tanto, o y es igual a 0 o y más 12 es igual a 0. Y igual a 0 se sigue manteniendo, ya está resuelta. Y aquí pues tendríamos que restar 12. Eso va a ser igual a 0 menos 12. El objetivo en el lado izquierdo es eliminar el 12 y entonces podemos escribir que y es igual a 0 o y es igual a menos 12. Aquí no se le confundan los conjuntos. El conjunto de solución en términos de y, ¿quiénes son? Pues 0 y menos 12. ¿Ok? Ahora, las intersecciones
con el eje Y, ¿quiénes son? También va a ser un conjunto, pero van a ser pares ordenados. Vea que la X valía 0. Entonces cualquier punto que nosotros pongamos debemos de comenzar con 0. Y al agarrar el primer elemento, el conjunto de Y, nos queda 0. Ahí tenemos la primera intersección. Y la otra intersección sería 0 y menos 12. Entonces, las intersecciones tienen que dar parejas ordenadas. Si no dan parejas ordenadas, lamentablemente se los tengo que poner mal. Deben entender qué es lo que están haciendo. No es hacer automáticamente las cosas, sino entender qué está haciendo uno. Es el conjunto de solución de la ecuación si son elementos solos, ¿no? 0 y menos 12. El conjunto de las intersecciones, por ejemplo, con el eje Y, son parejas ordenadas, parejas ordenadas. Si usted me pone Y igual aquí me lo deja, ni me pone esto y no me pone esto, peor. Yo le tengo que poner 0, pues, porque no entendió qué es lo que tenía que hacer, porque no sabe dar la respuesta. Significa que iban 6 respuestas. ¿Perdón? Ahí van 6 respuestas. No, 4 respuestas. ¿Por qué 6? Yo pensé que también los valores de Y con O. ¿Perdón? Pensé que los valores de Y con el O también, no solo como conjunto de solución. No entiendo su pregunta, ¿me puede decir? Que el Y igual a 0 y el Y igual a menos 12 también contaban como respuesta. Eso estoy tratando de explicar, pero parece que no me di a entender. Revisemos qué fue lo que pasó. Nosotros sustituimos X igual a 0 en esta ecuación. Pues ya estamos diciendo que la X, ¿cuánto vale? 0. Entonces, ni modo, cuando hacemos X igual a 0, se va a desaparecer las X. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? La Y. Pero esta es una ecuación de segundo grado. Y si es una ecuación de segundo grado, la resolvemos y nos dan dos valores en la Y. ¿Estamos? Pero esos son los valores de Y. Entonces, el conjunto de solución de esta ecuación, o sea, esta, son estos dos. Ahí se terminó, esta es la Y. Pero las intersecciones, ¿quiénes son? Las intersecciones con el eje Y, la X siempre vale 0. Y ahora combinamos la Y, el primer valor que era 0 y el otro que es menos 12. Entonces, ¿cuántas intersecciones hay? 2. Y en el eje X habían 2, pero aquí están. Pero resulta que el 0, 0 está en las 2. Porque ni modo X0 y Y igual a 0, no hay problema. Entonces, básicamente solo hay 3 puntos de intersección. Miremoslo en la gráfica. Esta es la gráfica. Ya había mostrado las intersecciones con el eje X. Ahora voy a mostrar la intersección con el eje Y. Vea que la intersección con el eje Y está acá. Exactamente, no sé si alcanza a ver usted el número, pero ahí dice menos 12, ¿cierto o no? Claro, GeoGebra no nos va a dar las parejas, esas las tenemos que poner nosotros. Esta tendría 0, menos 12. Entonces, como pueden ver, ¿cuántas intersecciones hay? 3. No son números. ¿Cuántos números hay? Ahí 6 números, pero eso no tiene nada que ver. Aparte son intersecciones, las intersecciones son puntos. No importa qué intersección vaya a resolver, estos son puntos. Para que no se le olvide. Bien, otro concepto que nos va a servir es lo que se llama la simetría. Y para la simetría vamos a hacer pruebas de simetría. Dice parte de que la gráfica de una ecuación es simétrica
con respecto, dos puntos, y la número 1 es con respecto al eje Y. Y cuando hay una simetría con respecto al eje Y, la teoría dice que si al sustituir x por menos x y obtenemos una ecuación equivalente, O sea, una simetría con respecto al eje Y, cambiamos la x por menos x, y la nueva ecuación que nos dé al cambiar la x por menos x, si es una ecuación equivalente, entonces se dice que hay simetría con respecto al eje Y. Con respecto al eje X se parece mucho, pero no es igual. Y lo que dice la teoría es, si al sustituir y por menos y, obtenemos una ecuación equivalente. Vea cómo hemos estado trabajando con sustituciones, que ya de eso ya habíamos hablado hace un buen rato. Y una tercera, que es la simetría al origen. Si al sustituir x por menos x y y por menos y. Aquí se hacen dos sustituciones. Obtenemos una ecuación equivalente. En el momento que obtenemos la ecuación equivalente, entonces decimos que es simétrica con respecto al origen. Pero lo más importante que a usted se le debe quedar claro es que con respecto al origen se sustituye la x por menos x y la y por menos y. Con respecto al eje x se sustituye y por menos y. Y con respecto al eje y, x por menos x. Eso es lo que no se lo va a confundir, porque muchos cambian, porque es fácil confundirse, porque aquí estamos hablando del eje y hay que sustituir x por menos x. Es muy parecido a lo que estábamos haciendo arriba. ¿Por qué? Porque las intersecciones, yo lo expliqué aquí, las intersecciones con los ejes, si yo quiero el eje x, hago y igual a 0. Y si quiero la intersección con el eje y, entonces hago x igual a 0. Lo contrario, ¿no? Al nombre. Entonces, ¿cómo se lo va a aprender? Ya esa es cuestión suya, cómo se lo aprende. Entonces, pongamos un ejemplo. El ejemplo dice, llamémosle el ejemplo número 1 de este tema. ¿Qué simetrías tiene la curva
y igual a x al cubo. Para contestar la simetría no necesitamos saber cómo es la gráfica, sino simplemente vamos a contestarlo analíticamente. ¿Qué es esto? Bueno, solución. Vamos a comenzar, como no nos preguntan una en especial, vamos a comenzar primero con respecto al eje Y. Entonces, ¿qué teníamos que hacer para poder probar respecto al eje Y? ¿Qué teníamos que hacer? Dígamelo otra vez, por favor. Sustituir x por menos x. Exacto, sustituir x por menos x. Entonces, como y es igual a x, como y es igual a x al cubo, entonces al sustituir x por menos x tendríamos que y va a ser igual a menos x al cubo. ¿Y cómo puedo simplificar menos x al cubo? ¿Cuánto valdría y? ¿Cuánto valdría la y nuevamente? Ahí tenía que aplicar potencias. Ahí le va a quedar menos 1 por x, pero todo elevado al cubo. Entonces, ¿cuánto es la y? Si tengo el producto de dos bases a una potencia, cada una de las bases queda afectada de la potencia. Menos 1 al cubo por x al cubo. Entonces, la y, ¿cómo va a ser? Va a ser igual a menos x elevado al cubo. Porque menos 1 al cubo le va a dar negativo. Y x al cubo es x al cubo. La pregunta ahora es, ¿esta ecuación es equivalente a esta otra? ¿Qué piensa usted? Primero se recuerda que son equivalentes. ¿Tiene el mismo conjunto de solución? Que tienen el mismo conjunto de solución, eso es correcto. Entonces, ¿será posible que al elevar un número al cubo me dé lo mismo positivo? Me da lo mismo que al elevarlo al cubo que me dé el resultado negativo. ¿Valdrá el mismo valor la y? O en pocas palabras, ¿será posible que x al cubo sea equivalente o igual a menos x al cubo? Tal vez para x igual a 0 sí se cumpliría, pero para cualquier otro valor de x no. Positivos y negativos no creo. Por lo tanto, no son equivalentes. Y si no son equivalentes, ¿qué quiere decir eso? Que la curva y igual a x cubo no es simétrica respecto al eje Y. Con eso estamos terminando lo que es la simetría con respecto al eje Y. Pasemos como segunda instancia respecto al eje X. ¿Qué había que hacer con respecto al eje X? Sustituir. ¿Quiénes? ¿Quiénes hay que sustituir ahora? Es eso correcto, y por menos y. Entonces, ¿cómo?
La ecuación que nos dieron era y igual a x cubo. Entonces, al sustituir, ¿qué me va a quedar? Menos y igual a x cubo. De lo que dijimos ayer, lo que dijimos hace un ratito, si multiplicamos por menos 1, y es igual a menos x cubo. Por lo tanto, volvemos a caer de que no es equivalente. Es lo mismo que hicimos allá arribita. No son equivalentes. Y si no son equivalentes, entonces la curva y igual a x cubo no es simétrica respecto al eje X. Decir que no es también es una respuesta, por supuesto. Ustedes miran, no es, y por lo tanto no pone nada. Yo no le puedo poner nada tampoco a usted. Tiene que contestar si es o si no es. Y la última sería respecto al origen. Pero respecto al origen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer respecto al origen? Sustituir x por menos x y y por menos y. Correcto, sustituir x por menos x y y por menos y. Entonces, como y es igual a x cubo, entonces hagamos la sustitución. Al sustituir y por menos y, me va a quedar menos y igual a menos x, pero elevado al cubo. Menos y es menos y, pero menos x al cubo ya lo hicimos en la primera parte. Se los descompuse como producto de dos bases. Por lo tanto, me va a quedar menos 1 al cubo por x elevado al cubo. Por lo tanto, me va a quedar menos y es igual a menos 1 y x al cubo es x al cubo. Pero si multiplico por menos 1, me quedaría menos y por menos 1 debiera de ser igual a menos 1 x cubo por menos 1. Pero este signo negativo es menos 1, por este menos me va a dar más. Por lo tanto, en el lado izquierdo me va a quedar y. Y este menos 1 por este otro menos 1 también nos va a dar más. Por lo tanto, me va a quedar y igual a x al cubo. ¿Y ahora qué podemos concluir? ¿Será cierto? Es simétrica por el origen. Esto sigue siendo cierto, porque dice y igual a x cubo y concluimos que y también era igual a x cubo. Por lo tanto, sí son equivalentes. Y por lo tanto, la ecuación y igual a x cubo es simétrica respecto al origen. Y aquí terminamos el 4.2.
con fecha 19 de agosto. No sé si me quieren hacer alguna pregunta de lo que expliqué. Esto vamos a ver su aplicación un poco más adelante. De hecho, pues solo con que sepamos lo que son intersecciones y simetría, van a ser herramientas para poder hacer la gráfica de una curva o de una función, que es a lo que más vamos interesados. Entonces van a haber muchos momentos en el que lo vamos a necesitar y por lo tanto hay que recordarlo. Hablando de recordatorio, el día viernes es el examen parcial. Entonces, no sé, yo voy a venir a las 5 menos 5 y si ustedes no hablaron con su ¿cómo se llama? Con su catedrático que tiene clase después de mí, entonces el examen termina a las 6:10, ¿ok? Pero por lo menos ese día trate de venir temprano, ¿ah? No venga tarde, porque si usted viene tarde es problema suyo. Yo lo más que le puedo dar es 25 minutos para que venga. No vienen esos 25 minutos, ya no lo doy examen. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? Hasta lo he visto el día jueves. ¿Perdón? Hasta lo he visto el día jueves. No. Vea por favor su cronograma, vea su programa. A mí no me cuesta nada decirles. Lo que yo miro es porque no aprovechan la información que tienen. Me da la mala impresión de que si no aprovechan la información que tienen, menos van a estudiar. Pero esa es solo impresión mía, ¿no? Tal vez sí estudian, pero no miran donde tienen la información. Ahí la fecha dice viernes 22 de agosto, primer examen parcial, y entre paréntesis dice unidad 1. Ese solo es la unidad 1, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, dice primer examen parcial unidad 1. Sí, así es. Solo que aquí está, sí, 22 de agosto. Y ahí ya no leo que dijo. 22 de agosto, Así 22 es. de agosto. Ajá. Viernes 22 de agosto es este viernes. ¿Ok? Sí, yo no sé qué clase tienen después de la mía. Y pueden hablar con el catedrático para que les diga algunos minutos. Oh, ya se lo llevó el río entonces. Porque ni él ni yo vamos a querer dar minutos. Así que por favor venga por lo menos a las 5 menos 5. Para tener por lo menos 1 hora y 10, 15 minutos, ¿no? Ok. Bien, con esto terminamos nuestro tema como lo escribí ahí. Y el tema que sigue son ecuaciones de la recta. Pero esas las tenemos que ver el jueves 21 y martes 26, dice el cronograma. Entonces yo puedo dejar perfectamente aquí la clase. Si usted tiene alguna pregunta, hágamela. ¿Sí? Si quiere preguntar algo de lo que vimos hoy, con mucho gusto se lo amplío yo, porque tengo bastante, no bastante, pero sí tengo tiempo para, bueno, la verdad que sí tengo bastante, y cerca de media hora. Hagamos otro problema de intersecciones y simetrías. ¿Qué le parece? Dice, dada la ecuación
Bien, la va a corregir, perdonen, que me lo estoy inventando. La voy a cambiar. La ecuación puede ser y menos 1 igual a x cuadrado. Entonces le vamos a poner número 1. Y lo que nos piden de esta ecuación es, inciso A, hallar las intersecciones con los ejes. Hallar las intersecciones con los ejes. Y B, indicar qué tipo de simetría tiene. ¿Y cuál no? Entonces pongamos nuestra solución. Y para la solución vamos a comenzar con el inciso A. Vamos a hallar las intersecciones con los ejes. Entonces podemos comenzar primero con la intersección con el eje X, digamos. Solo debe recordar que si es la intersección con el eje X, ¿quién es el que se hace cero? ¿La X o la Y? La Y, es correcto. O sea, la Y vale 0. Ahí ya tiene una coordenada, ya tiene la Y. Por lógica, si la Y vale 0, se va a desaparecer de la ecuación. Pero hagámoslo. Entonces, 0 menos 1 es igual a x cuadrado. Por lo tanto, menos 1 es igual a x cuadrado. ¿Y esa qué ecuación es? Una ecuación cuadrática. ¿Cómo la vamos a resolver? Tendría que ser por raíz cuadrada directa, pero queda imaginario. Por raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué le queda? Eso no le interesa. El método es una cosa y qué es lo que da es otra cosa. Y la pregunta fue, ¿cómo lo vamos a resolver? Entonces lo vamos a resolver por raíz cuadrada. No hay problema. Aquí nos quería entonces que la raíz de menos 1 es igual a x. Por lo tanto, el conjunto de solución en x, ¿quiénes serían? Pues sería más y menos y. A nosotros no nos afecta que sean números imaginarios, no sé, ya no podemos tenerles temor porque ya lo sabemos cómo son. De hecho, sabemos sumar, restar, multiplicar y dividir números complejos o imaginarios. Pero si son números imaginarios, en los reales el conjunto de solución en x es igual a vacío. O sea, no hay ningún número real que al elevarlo al cuadrado nos dé menos 1. Claro, imaginario sí hay, está más y menos y. Pero si el conjunto solución para x en los reales es vacío, ¿qué quiere decir? Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que no hay intersección con el eje X. Vea que el decir que no hay también es respuesta, y si esto vale 25 puntos, ahí ya se ganó sus 25 puntos. ¿Ok?
Pero no solo la intersección con el eje X puede ser, también podríamos analizar como inciso B, o perdón, como inciso A, intersección con el eje Y. Pero para encontrar la intersección en el eje Y, que es la característica de cualquier punto que sea el punto de intersección, ¿quién vale 0? ¿La X o la Y? ¿Quién vale 0? X, La X. X es igual a 0. Entonces, en la ecuación que nos dieron nos quedaría que Y menos 1, ¿cómo? Y menos 1 es igual a X cuadrado. Al sustituir, obtendríamos que Y menos 1 es igual a 0 al cuadrado. Pero Y menos 1 al cuadrado sería entonces Y menos 1 igual a 0. Por lo tanto, podríamos decir, si sumamos 1 en ambos lados, nos va a quedar entonces que la Y es igual a 1. Entonces, ¿cuál sería ahora el conjunto de solución? El conjunto de solución de las Y es igual a un elemento 1. Ahí se terminó la solución de esta ecuación. Ahora lo que nos interesa es las intersecciones con el eje Y. Entonces, las intersecciones con el eje Y van a ser ¿qué? Parejas. Por supuesto va a ser un conjunto de parejas, donde la X va a valer 0 y la Y va a valer en este caso 1. Solo hay una intersección, nada más, 0 y 1. Y no había intersecciones con el eje Y. No, perdón, con el eje X. Con eso terminaríamos entonces el inciso A. Ahora vamos a resolver el inciso B. Hagamos entonces el inciso B. En el inciso B nos preguntan que qué simetrías había. Y la ecuación era, la vamos a volver a copiar, Y menos 1 igual a X cuadrado. Entonces, ¿con cuál vamos a comenzar? Digamos que comencemos con el eje Y. Simetría con el eje Y. Aquí es donde se tiene que aprender la cuestión. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para la simetría con el eje Y, ¿qué cambiamos? X por menos X. Así de fácil. Entonces sustituimos esa X, perdón, sustituimos esa menos X en la ecuación. Por lo tanto nos va a quedar que Y menos 1 es igual a menos X, pero Y está elevada al cuadrado. Bueno, sigamos trabajándola. Eso quiere decir que Y menos 1 es igual a menos 1 por X, pero todo elevado al cuadrado. Y menos 1 va a ser igual a menos 1 al cuadrado por la X al cuadrado, aplicando los exponentes. Entonces, Y menos 1 es igual a 1 por X cuadrado. O sea que Y menos 1 es igual a X cuadrado. Si nos damos cuenta, esto es equivalente a la que nos dieron. Prácticamente es lo mismo. Prácticamente, pero son equivalentes. Muestra la ecuación 1
decimos es equivalente a la ecuación 1. Por lo tanto, la ecuación y menos 1 igual a x cuadrado es simétrica al eje y. Ahora investiguemos la simetría con el eje X. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar la simetría con respecto al eje X? ¿Quiénes tenemos que cambiar? Y por menos Y. Entonces, entremos a la solución. ¿Cómo? Y menos 1 igual a x cuadrado. Entonces, al sustituir y por menos y me va a quedar menos y. Vamos a ponerlo con color anaranjado para que se entienda un poco más. Menos y menos 1 es igual a x cuadrado. Por lo tanto, me quedaría menos y menos 1 es igual a x cuadrado. Si multiplicamos todo por menos 1, me quedaría y más 1 igual a menos x cuadrado. Entonces se nota claramente que no son equivalentes. Ya sea ahí o en el paso de arriba, se nota claramente que no son equivalentes. Entonces no son equivalentes, ponemos. Y entonces nuestra conclusión, ¿cuál es? Por lo tanto, y menos 1 igual a x cuadrado no es simétrica respecto al eje X. Y la última que nos quedaría sería la simetría con respecto al origen. ¿Qué se debe hacer en la simetría con respecto al origen? Se hacen dos cambios, x por menos x y y por menos y. Hagámoslo entonces. Como y menos 1 es igual a x cuadrado, entonces al ingresar y por menos y nos quedaría entre paréntesis menos y. Menos 1 es igual, y entre paréntesis ahora, que está elevado al cuadrado, menos x. Aquí me quedaría menos y menos 1 es igual a menos 1 por x, pero todo elevado al cuadrado. En el lado izquierdo me quedaría menos y menos 1 igual a menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Por lo tanto, me quedaría menos y menos 1 es igual a 1 por x cuadrado. O sea que me quedaría que menos y menos 1 es igual a x cuadrado. Si nosotros comparamos esta con esta que está pasando, la x cuadrado sí está bien, ¿cierto o no?
El -1 también. Pero ¿quién está fallando? El menos y. Aquí tengo menos y, mientras aquí tengo más y. Por lo tanto, no son equivalentes. Y si no son equivalentes, ¿qué quiere decir? Que la ecuación y menos 1 igual a x cuadrado no tiene o no es simétrica respecto al origen. Si eso vale 25 puntos, así se ganan los puntos, contestándolo todo. Bien, entonces nos miramos el día jueves y nos examinamos el día viernes. ¿Alguna pregunta antes de que me retire? ¿No? ¿Todo está bastante aceptable? Ok.